Y oremos. Amado Dios, gracias por esta bendición de estar juntamente con nuestros hermanos. En este tiempo que habremos de considerar tu palabra, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes, Dios, a comprender lo que tienes para nosotros, que nos ayudes, Señor, a aterrizar de forma práctica tu enseñanza, ver la relación que tiene con nuestra vida y que nos provoque, nos lleve a las mejores decisiones para gloria y honra tuya. Señor, usa mis labios conforme a tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hemos aprendido, hermanos, cuando hemos llegado al conocimiento del Señor, hemos aprendido a orar por todas las cosas. Oramos por todo, ¿sí? Oramos en todo tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche, durante el día. Estamos haciendo a veces nuestras actividades y oramos. Hay una oración que en particular es muy edificante y es justamente cuando oramos así, todos juntos en congregación. Esa oración congregacional. Está aquí al frente alguien, ¿verdad? Y nos está dirigiendo en esa oración. En ese momento todos los demás estamos escuchando, pero nos unimos a esa oración. Muy seguido lo hacemos los martes, allá en Maranata lo llegamos a hacer también los viernes, ¿verdad? Y es importante saber que aquello que está orando nuestro hermano, el pastor, nosotros necesitamos escucharlo, porque vamos a decir amén al final. Vamos a decir amén. ¿Y ese amén qué significa? Así sea. Bien, yo quiero invitarles a recordar una oración en particular, una oración de esas oraciones congregacionales que, pues a mí, en lo particular, y creo que ahorita la van a recordar ustedes, creo que nos provoca a pensar, a reflexionar, y tenemos que recordar de qué manera Dios ha estado obrando. Esa oración se ha hecho en algunas ocasiones. Dice así, entre varias palabras más, dice así: Padre, sigue formando en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha escuchado esto? Padre, sigue formando en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Armando nos ha dirigido en oración y en muchas ocasiones ha sido así. Lo recuerdo precisamente porque yo me hice desde el principio esa pregunta. Formar el carácter en nosotros, el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Cómo es eso? Algunos años atrás, incluso hablando de los estudios que se van a dar con los pequeños, el pastor Miguel nos llevaba a esa reflexión, ¿verdad? ¿Cómo fortalecemos el carácter de los pequeños? Así que toma más sentido esa oración. Y desde que la escuchamos, y yo de manera particular lo analizo, desde que lo escuchamos, necesito ver en mi propia vida, ¿verdad? Cómo Dios lo ha estado haciendo, lo ha hecho de manera personal, cada uno necesita considerarlo. ¿Lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho Dios en nosotros? ¿Ha formado Dios en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo? Le invito a que piense en esto. Piense en esto, ¿verdad? Si Dios ha formado el carácter de Jesús en su vida, ¿qué tanto ha progresado en eso? Es más, ¿se define usted como una persona con carácter o no? Es una reflexión personal, siempre lo hago de esta manera. Pensemos de manera personal. Bien, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? Hablemos de esto. ¿Qué es el carácter? ¿Cómo definimos el carácter? Buscaba yo y veía que el carácter son esas características morales y éticas que definen la personalidad de un individuo. Es decir, aquello que el individuo cree que es bueno o es malo
Y eso va definiendo su personalidad, va definiendo su conducta. Bueno, lo que pasa es que todas sus decisiones irán basadas precisamente en lo que cree que es correcto y lo que cree también que no es correcto. Porque lo que cree que es correcto, entonces va a vivir de acuerdo a eso. Y lo que cree que no es correcto, entonces se va a apartar de eso, ¿no? Así es muy sencillo. Dicen también, es un conjunto de valores, creencias e integridad que determinan cómo una persona se comporta y se relaciona con los demás en la vida cotidiana. De acuerdo a mis valores, de acuerdo a mis creencias, yo me relaciono con los demás en mi vida cotidiana. ¿Cómo es mi relación con los demás? De acuerdo a lo que creo, de acuerdo a los valores que tengo. Bien, en este contexto estamos hablando de hijos de Dios, que hemos sido instruidos de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos sido instruidos en la voluntad de Dios. Así que eso debe de definir nuestras vidas. De hecho, el tema se titula El carácter de un cristiano. Eso debe de definir nuestras vidas en nuestro carácter, en nuestra relación con los demás. Lo que creemos, ¿verdad?, que es correcto y lo que no. Sin duda el carácter se va a formar a través del tiempo, a través de las experiencias y por supuesto a través de la enseñanza que recibimos cada uno de nosotros. Cierto es que Dios ha estado instruyéndonos desde que llegamos al conocimiento de su palabra. Nos ha estado instruyendo y sabemos que también Dios ha obrado en nosotros. Sabemos que enfrentamos todo tipo de circunstancias y que Dios está allí enseñándonos y guiándonos y fortaleciéndonos y animándonos en medio de cualquier situación que vivamos. Él está allí presente. Y podemos verlo de esta manera. Dios está formando entonces nuestro carácter, ¿verdad? Dios forma nuestro carácter. En el carácter nosotros vamos a reflejar eso que hemos aprendido como honestidad, humildad. ¿Quién no ha aprendido humildad? Bondad, paciencia. Porque estas son cosas que Dios nos ha enseñado. ¿Cómo es una persona que no tiene carácter? ¿Cómo identificamos una persona que no tiene carácter? Miremos esto. Una persona que no tiene carácter es inconsistente en su conducta, en su comportamiento. A veces dice que sí, a veces dice que no. A veces va por la derecha y a veces va por la izquierda. Y apenas cambia alguna circunstancia alrededor y ya se movió, porque no tiene carácter. Una persona que no tiene carácter no tiene principios sólidos. Es decir, una persona que no tiene carácter hablando en medio del pueblo de Dios significa que es alguien que en realidad no ha escuchado y ni ha recibido en su corazón la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, no la ha abrigado en su corazón. Es posible que no la ha creído. Por eso es inconsistente y por eso pues esos principios pues son inciertos. No puede mantener sus promesas y sus compromisos. Una persona que no tiene carácter no se puede confiar en ella porque no puede mantener sus promesas y sus compromisos, ¿no? Se compromete y no lo cumple. Y entonces, ¿quién le encarga? ¿Usted le encargaría algo? Si ya lo conoce, si ya conoce a esa persona, se compromete y no lo cumple. Bueno, así que cambian de opinión constantemente, ¿verdad? Con frecuencia. No se puede confiar en ellos precisamente porque todo lo que está a su alrededor apenas soplan del lado derecho y ya lo movió, o del lado izquierdo y ya lo movió. No es firme. Alguien que tiene carácter entonces es firme en sus decisiones, es firme en sus convicciones. Miren lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 19. Confiar en un traidor en momentos de angustia es como andar con una pierna rota o comer con un diente picado. Estoy leyendo en otra versión. Fíjense, comer con un traidor en momentos de angustia. Comer con un traidor, dice,
Y en un momento difícil, en un momento adverso, no puedes confiar. Dice, es como andar con una pierna rota. ¿Quién pone todo su peso en su pierna que está lastimada? No, ¿verdad? Hasta usamos bastón o muletas para no recargar todo el peso en esa pierna lastimada, porque seguramente si recargo mi peso no me va a sostener la pierna y me voy a lastimar más. Y dice, o comer con un diente picado. Tengo la muela picada, ¿quién muerde de ese lado? Oh, ya sabemos cómo duele, ¿no? No muerde de ese lado, no puedo confiar en mi muela, me va a doler. Bueno, dice la palabra esto. Una persona que no tiene carácter es como Adán y Eva al principio cuando Dios les cuestionó. ¿Qué hacen ellos? No reconocen sus errores y lo avientan para otro lado. No reconocen sus errores y lo avientan para otro lado. No se responsabilizan de sus acciones. Es más fácil culpar a otro. Son impulsivos y actúan sin pensar. Proverbios 11:3 dice, a los rectos los guía la rectitud, a los falsos los destruye su falsedad. Bueno, los rectos los guía la rectitud. ¿Dónde encuentran la rectitud? ¿Dónde encontramos la rectitud? En la enseñanza de Dios, en la instrucción que Dios ha dado para nuestras vidas. Allí está especificado lo que es recto ante los ojos de Dios. Está muy claro lo que es justo ante los ojos de Dios. Pero precisamente el que es inconstante, porque además el inconstante sin duda no ha considerado la palabra de Dios en su vida, entonces tarde o temprano su falsedad lo va a destruir. Así que vemos un poquito la diferencia entre alguien, ¿verdad?, que tiene carácter y alguien que no tiene carácter. Resumimos en esto: el que no tiene carácter, pues no se puede confiar en él, ¿sí? ¿De dónde viene a veces esa falta de carácter? Dice, y me llamaba la atención mucho cómo dice el apóstol Pablo, escribe a los Gálatas y dice, estoy maravillado, de verdad que estoy sorprendido de qué tan pronto se desviaron. ¿Qué tan pronto se desviaron? Para el apóstol Pablo no especifica cuánto tiempo pasó, pero evidentemente pasó un tiempo que él considera muy rápido, ¿no? Dice, estoy maravillado de que bien pronto se apartaron, bien pronto. Y dice por ahí, y bueno, yo sé que hay algunos que andan por allí, ¿verdad?, y están moviendo el tapete. Bueno, es que alguien que no tiene, que no está firme en sus convicciones, pues sin duda le van a mover el tapete. Escucha esto, escucha aquello y ya le movieron, Entonces por eso dice también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primero pon atención a lo que estás escuchando. Primero pon atención a lo que estás escuchando.
perfecto a seguir. Él es el modelo perfecto a seguir. Así que aprendamos de Él para ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas y aún niños, ¿por qué no?, que tienen carácter, que tienen un carácter y que viven de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor. Veamos algunos pasajes que nos hablan de cómo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Quise empezar con este. Nuestro Señor Jesucristo ama a Dios el Padre. Y nosotros necesitamos aprender esto. Nuestro Señor Jesucristo ama a Dios el Padre. No lo podemos negar. Y Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y redondeando, pues en esto se cumple la ley. Pero algo que necesitamos considerar es que todas nuestras acciones deben de ser guiadas precisamente por esto: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Todo necesita ser, ¿verdad?, dirigido por esto. Y algo que no nos queda duda es que el Señor Jesús amaba a Dios. Y entonamos ese canto también. Y dice el canto que el Señor Jesús no negó, en ninguna cosa negó al Padre. No negó. Nosotros a veces damos la espalda con nuestras acciones. A veces no mostramos tanto que amamos a Dios con todo nuestro corazón. A veces, y muy seguido, dejamos enfriar nuestro corazón y andamos así, ¿no? Muy seguido dejamos enfriar nuestro corazón. Así que si nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a ver un momento en donde su corazón se haya enfriado en su amor y en su relación con Dios, con el Padre. No lo hay. El amor a Dios dirige entonces nuestras vidas y nuestras acciones. Nos va a dar carácter. Porque cuando nosotros ordenamos también en esas prioridades, amamos a Dios, ¿sí?, como antes lo aprendimos, por sobre todas las cosas y por sobre todos. De hecho, el Señor Jesús dice: pues aquel que ama más a su papá, a su mamá, ¿no?, o a su hijo, a su hija, dice el Señor, no es digno de mí. Así que pone en orden nuestras prioridades y nos dice entonces: lo más importante es nuestro amor por Dios. Y en ese amor por Dios, Él nos va a guiar en todo lo demás. Él nos va a guiar en nuestra relación con nuestro cónyuge. Nos va a guiar en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, de la escuela, los conocidos. Él nos va a guiar en todas esas relaciones, en todo eso, si dejamos que nuestro corazón siempre se dirija primeramente a Dios. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Bien, así que empezamos por ahí. El Señor Jesús ama al Padre. Otro elemento que podríamos considerar: el Señor Jesús es un siervo humilde y está dispuesto a servir a los demás. ¿Cómo es posible? Tú eres Dios. ¿Por qué? ¿Por qué doblaste tu rodilla para lavarle los pies a aquellos hombres que algunos podríamos decir, uno por ahí en especial, no estaba allí, pero Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque Él es humilde. Y ese es algo, es un carácter que debe de definirnos a nosotros. Un comportamiento, ser humilde con los demás. Dice el Señor Jesús: si yo, el Señor y el Maestro, dice, yo soy Señor y yo soy Maestro, y si yo he lavado sus pies, le dice a sus discípulos, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros.
si yo estoy aquí sirviéndoles, entonces ustedes, su comportamiento, en su carácter debe de ser eso, servirse entre ustedes unos a otros. Servirse entre ustedes unos a otros. A veces es lo que menos queremos hacer, ¿no? Servir a los demás. Servirle el plato, ponerle la mesa. No, eso no. Eso que lo hagan otros, no lo hagas tú. Hijo, tú no lo hagas, que lo hagan otros. Porque hasta lo transmitimos a nuestros hijos. Ya sea que lo expresemos con palabras o sencillamente ellos están observando nuestras acciones. ¿Qué tan dispuestos estamos a servir? El servicio define nuestro carácter. Otra vez, una pregunta personal cada uno, ¿verdad? El Señor Jesús dice, si yo lo hice y yo soy Señor y soy Maestro, dice el Señor Jesús, yo sé quién soy y aún así les lavé los pies, estoy sirviéndolos a ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, ustedes deben de servirse unos a otros. Unos a otros. Reflexione, a veces nos pesa servir y lo hacemos de mala gana. No tenemos buena voluntad para hacerlo. No queremos. Y el Señor conoce nuestro corazón y conoce cómo estamos haciendo las cosas. Algunos han llegado a tomar la actitud de, a ver qué hacen sin mí. A ver qué hacen sin mí. Algunos han llegado a tomar esa actitud. Y entonces, ¿dónde está el servicio? ¿Dónde está el aprender de Jesús? ¿Dónde está el Cristo? Quiero caminar siempre contigo. Porque Cristo sirvió. Y podríamos decir, ¿y qué necesidad tenía de hacerlo? Bueno, pues nos dio ejemplo y sirvió. Que se forme en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que ama al Padre, que está dispuesto a servir siendo Él Señor y siendo Maestro. Está dispuesto a eso. Tenemos que rendir nuestro corazón para poder hacer estas cosas, rendir nuestro corazón al Señor. ¿Qué otra cosa? Bueno, el Señor Jesús se sujeta a la voluntad de Dios, se sujeta a la voluntad del Padre. No solo lo ama, también se sujeta a su voluntad. Y entonces aquella noche Él dice, Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. No sea mi voluntad, sino que sea la tuya. ¿Cómo es el carácter en este sentido de nuestro Señor Jesucristo? Él está rindiendo su voluntad porque dice ahí, no sea como yo quiero, yo quisiera, si es posible que pasara de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Y entonces Él pone por encima la voluntad del Padre y dice, sino como tú. Esto es algo que debe de definir nuestro carácter, que nosotros digamos, Señor, como tú, no como yo quiero. Y eso duele a veces si no estamos dispuestos. Muchas veces si no estamos dispuestos. Es que no quiero. No estoy dispuesto. Bueno, dice el Señor y nos deja ese ejemplo, rindiendo su voluntad. Necesitamos nosotros en nuestro carácter, en nuestra relación con los demás, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, rendir primero nuestra voluntad. Yo creo que muchos nos hemos enfrentado a decisiones. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, tengo metas, tengo proyectos, tengo sueños, hay cosas que quiero hacer. ¿Y saben qué? Dios nos ha llevado a rendirlas. Y entonces ya ni hice esto, ni hice aquello, ni hice acá, ni hice allá. ¿Por qué? Porque hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Pero a veces no la hemos rendido y a veces hemos hecho nuestra propia voluntad. Y hacer nuestra propia voluntad no nos acerca más a Dios, porque no estamos en la voluntad de Dios, evidentemente. Alguien que tiene carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, bueno, puede hacer a un lado y entonces rendir su voluntad al Señor.
y hacer lo que Dios espera de nosotros. Otro aspecto, nuestro Señor Jesús es compasivo y tierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién ha sido tratado con compasión y ternura de parte de Dios? ¿Sí? ¿Saben cuándo lo experimentamos eso? ¿Cuándo hemos sido tratados con compasión y ternura en medio de problemas difíciles? Dios ha hablado con nosotros así con compasión y ternura. Dice el Señor Jesús: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. El Señor dice: yo sé que están cargados, traen una situación ahí difícil, pero vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y aquí sería interesante preguntarnos: ¿por qué no le creemos? Está la situación ahí en medio y seguimos buscando y luchando con nuestros propios medios. Y dice el Señor: vengan a mí. Y a veces venir a Él solamente era doblar nuestra rodilla y pasar tiempo con Él y refugiarnos en su amor, en su compasión y ternura. Bueno, ya lo hemos experimentado de parte de Él. ¿Cómo nosotros entonces somos con los demás? ¿Cómo somos con los demás? Dios nos llama a tener compasión también de los demás. Es parte de nuestro carácter como cristianos. Debe ser parte de nuestro carácter como cristianos. Tener compasión por los demás, por aquel que está sufriendo, por aquel que está padeciendo. Y a veces no nos damos cuenta porque estamos metidos en nuestros propios asuntos. Y no nos damos cuenta que a lo mejor alguien necesitaba que alguien se acercara y le saludara. Solamente eso. Que alguien se acercara y le diera un abrazo. Hemos escuchado, yo creo que todos o la mayoría hemos escuchado testimonios de hermanos que llegaron aquí y lo que encontraron fue un abrazo. Los recibieron con un abrazo. Y entonces era lo que necesitaban en ese momento y se quedaron. ¿Y quién les dio el abrazo? Pues alguien compasivo que también experimentó la compasión de parte del Señor Jesús. Y entonces en esa compasión formó el carácter de ese hermano, de esa hermana que tuvo compasión y recibió con un abrazo. Porque era necesario, ¿verdad? Era necesario. Así que también nuestro carácter debe ser así, compasivo. A veces tendremos que batallar un poquito con eso, porque no me doy cuenta, porque estoy en mis asuntos, porque no tengo a veces la confianza de acercarme y decir bienvenido o bienvenida y dar un abrazo. A veces precisamente por nuestra falta de comunión con Dios no podemos dar eso, no podemos dar lo que no tenemos, nuestra falta de comunión con Dios. Bien, otro punto. El Señor Jesús muestra su amor y su gracia al perdonar a los agresores. Y estaba allí en la cruz y le habían golpeado, se habían burlado de él, le escupieron la cara. Y estando allí arriba en la cruz, todos sabemos qué dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después también antes el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y llega a nosotros la enseñanza acerca del perdón. Acerca del perdón. Y Él allí dándonos la máxima, el ejemplo máximo. Estando en la cruz, perdonando a los agresores. ¿A quién le cuesta trabajo perdonar? ¿Quién le cuesta trabajo perdonar? ¿Quién viene cargando rencor en su corazón por esto o por aquello? Y en su plática es constante, ¿verdad? Se nota la amargura que tiene en su corazón de que no ha sido capaz de perdonar. Porque habla solamente de esto y de esto. Y se nota también el coraje. Se empieza a subir su emoción cuando empieza a tratar ese tema. ¿Y saben qué necesitamos en ese momento? Descansar en el Señor, perdonando a los demás. Descansar en el Señor, perdonando a los demás.
Pero alguien podrá decir, no, yo no puedo hacerlo. O podrá decir, no quiero hacerlo, que sería más honesto. No quiero hacerlo. Pero el Señor Jesús estaba allí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Después de haber sido golpeado, después de que se burlaron de Él, siendo Rey de Reyes, y se burlaron de Él. Y Él perdonó y nos llama a nosotros a perdonar. Debe de ser parte de nuestro carácter, el poder perdonar a los demás. No guardar rencores ni amarguras. No estar ahí propagando por todas partes esa amargura. Antes más bien tener la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, que Dios forme en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que pudo perdonar al agresor, que pudo perdonar a aquellos en ese momento. Bien. Uno más. El Señor Jesús cuida y protege a los suyos. ¿De qué manera los cuida y los protege? Dándose y entregándose completamente por ellos. Dándose y entregándose por los demás. Y dice, yo soy el buen pastor. ¿Y saben qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. Y nos habla de cuidado y nos habla de protección de nuestro Señor, y lo hemos nosotros recibido, el cuidado y la protección de nuestro Señor. Pues somos llamados nosotros también a poder hacer esto por otros, empezando en casa, ¿verdad? Los que somos padres, empezando ahí con nuestros hijos, varones con nuestras esposas, dándonos a nosotros como Cristo se dio a la iglesia, así como Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Pero es que estoy cansado. Hermano, todos se cansan, todos nos cansamos, no eres la excepción. Todos nos cansamos. Es que vengo del trabajo. Sí, puedes tener muchos pretextos, muchos argumentos, pero ¿sabes qué? En el Señor puedes dar algo más por tu esposa, por tus hijos. En el Señor puedes hacerlo, porque para Él no hay nada, no hay cosa imposible. Y entonces Él dice, soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. No fueron palabras solamente, sino que lo cumplió. ¿No es así? Lo cumplió. No fueron palabras solamente, porque esto lo dijo antes de llegar a la cruz. Pero cuando llegó a la cruz, cumplió esto de lo que Él estaba hablando. Así que con todas estas cosas y mucho más podríamos hablar. Nos llevan a reflexionar, ¿verdad? Y a decir, Señor, yo sí quiero que formes en mí el carácter que tienes tú. Que yo pueda ser un reflejo, cantamos también, ¿verdad? Que yo pueda ser un reflejo de tu amor. Yo quiero que mi vida siga siendo transformada más y más, como tú la quieres transformar. Aunque eso necesitamos ser conscientes, aunque eso va a costar. La salvación es gratuita, pero seguir a Cristo sí tiene un costo. La salvación es gratuita para todos, pero servir a Cristo tiene un costo. Seguirlo. Bueno, si nosotros somos sinceros en nuestra oración y decimos, Señor, yo quiero que tu carácter sea formado en mí, necesitamos prepararnos para enfrentar muchas situaciones. Y la pregunta honesta, yo me la hago, ¿estaré listo? No lo sé, pero tengo la palabra, tengo la enseñanza de parte de Dios y es mi deseo. Sí, es mi deseo. ¿Qué dice cada uno de manera personal? Allí en lo íntimo con Dios. Pregúnteselo y contéstele a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es su deseo? Sí, hermanos, nuestra meta debe de ser imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Imitadores de Dios. Nuestra meta debe ser imitar
el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que amó a Dios con todo su corazón, que fue humilde, que fue capaz de perdonar, que sirvió, ¿verdad? Que fue compasivo, tierno, protector. Que Dios nos ayude a todo esto. Cada uno de nosotros, desde donde nos toca estar y servir a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Quién quiere orar de esta manera y pedir a Dios, Señor, forma en nosotros el carácter de Cristo? Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta hora. Rogándote, Dios, que tu Espíritu Santo siga tratando en nosotros, nos siga recordando esta palabra y que haya en nosotros ese sentir, ese deseo de que seamos formados conforme a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras vidas sean un reflejo de ti, un reflejo de tu amor. Somos conscientes de que puede haber adversidades que nos lleven a cambiar el rumbo, que nos quieran provocar a desviarnos. Pero Señor, tu presencia está con nosotros y si te hemos creído, nos mantendremos ahí buscándote, Dios, permaneciendo firmes. Pon en nosotros ese deseo de ser más y más como Cristo. A través de tu palabra nos has enseñado que ese también es tu deseo, Dios, que podamos buscar llegar a la estatura del varón perfecto, ser más como nuestro Señor. Hay circunstancias que nos hacen decir, no quiero, no puedo más, no voy a tolerar esto. En ese momento, Señor, te pedimos que nos recuerdes esta tu palabra, que tu Espíritu Santo nos redarguya en ese momento y podamos ser provocados a actuar como tú lo harías, a hacer las cosas como tú las harías, a responder, Señor, como tú lo harías. Gracias porque hablas a nuestra vida, hablas a nuestro corazón y lo que nos dices es para bendición de nosotros, es para crecimiento y todo esto va a culminar en darte gloria y honra a ti. Señor, llévanos en medio de todas las pruebas a ser triunfadores, actuando como tú. Gracias, Dios. Gracias por escucharnos, gracias por hablar a nuestra vida. Queremos alabarte, bendecirte, darte gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dejo lugar a nuestro pastor